Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. ¿Dónde está Risaralda? ¿Dónde está Chaco? ¿Dónde está Quindío? ¿Dónde está Mistrato? ¿Dónde está Pereira? ¿Dónde está Marsella? ¿Dónde está Puebla Rico? ¡Que viva la organización indígena a nivel nacional! La minga indígena continúa. Hoy queremos compartir el alcance de los acuerdos logrados el pasado 17 de octubre en la María Piendamó. Los acuerdos alcanzados corresponden a la concertación de planes de acción del Auto 092 de 2008 sobre mujeres indígenas en situación de desplazamiento, la protección de territorios de pueblos indígenas en riesgo inminente de extinción, la implementación integral del Decreto Ley 4633 de 2011 del Programa de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas y los planes de salvaguarda étnica. Igualmente, el compromiso de fortalecer la Guardia Indígena y la exigencia de la no judicialización y criminalización de los dirigentes y participantes en la minga. No hubo acuerdo con el gobierno nacional para que se excluyan de los territorios los megaproyectos del sector minero-energético y las políticas del TLC. En Colombia Nativa presentamos un balance de lo que fue la minga social, indígena y popular realizada por los pueblos indígenas de Colombia. Hoy nos acompaña Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Bienvenido, consejero. Muchas gracias. Queremos que nos cuente cuáles son las expectativas de los acuerdos firmados en el resguardo de la María Piendamó. Bueno, las expectativas que el movimiento indígena colombiano en cabeza de la Organización Nacional tenemos son bien importantes, porque este acuerdo es un acuerdo histórico, es un acuerdo que los indígenas veníamos planteando hace más de 200 años de vida republicana. Después de 22 años de haberse expedido la Constitución Política del 91, podemos decir, hemos dado un paso fundamental en el ejercicio de la autonomía política, administrativa y la consolidación de los territorios ancestrales. Entonces, estos logros que tenemos hoy sobre la mesa, digamos, no solamente están pensados para los pueblos y las organizaciones indígenas de la ONI, sino para todo el país. Y este es un precedente para toda la región de América Latina, para avanzar en los procesos autonómicos. ¿Qué mecanismos va a desarrollar la organización y los pueblos indígenas para hacer seguimiento al cumplimiento de este acuerdo? Una de las cláusulas que se incorporó en este acuerdo tiene que ver con la creación de un mecanismo de seguimiento, verificación e impulso de los acuerdos, compuesto por los ministros, compuesto por la Comisión Política de la Organización Nacional y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y del representante de la ONU en Colombia, que se estarán reuniendo de manera periódica cada vez que se requiera para que estos acuerdos se puedan desarrollar. Y frente a los puntos que no se han logrado, ¿qué se está pensando y qué es fundamental para los pueblos indígenas? Bueno, hubieron temas en los que no hubo acuerdo, que para nosotros son centrales, como el tema minero-energético, el tema de los tratados de libre comercio, y yo creo que afortunadamente no hubo acuerdo en todos los puntos, porque si no, se nos hubiese acabado la lucha. Entonces, creo que hacia adelante tendremos que prepararnos para la minga minera, para la minga en contra de los tratados de libre comercio, es decir, son temas centrales, estructurales, ¿cierto?, que siguen sobre la mesa y que van a ser objeto de discusión y debate posteriormente. Para el país, nosotros decimos que la minga continúa. ¿Qué significa para los pueblos indígenas mantenerse en la minga? Bueno, la minga indígena, social y popular continúa como una expresión política, como una expresión social, como una expresión organizativa en el escenario político del país. Es decir, la minga hacia adelante ahora apunta, por un lado, a presionar para que los acuerdos pactados se puedan desarrollar y dos, a seguir tejiendo alianzas con distintos sectores y actores sociales y políticos del país para seguir avanzando en las transformaciones que requiere nuestra nación.
Y a manera de conclusión, ¿cuál es el balance de la Minga desde una mirada política y también social? Bueno, el balance que nosotros hacemos de la Minga es muy positivo. Es decir, aquí hemos dado pasos trascendentales en la vida histórica, en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que no se habían dado nunca antes. Y eso nos anima a todos y a todas a seguir trabajando, a seguir luchando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, dimos un paso fundamental en el reconocimiento y protección de los territorios ancestrales, un paso fundamental en materia de autonomía política, administrativa y jurídica, en temas de paz, de derechos humanos, de fortalecimiento de la Guardia Indígena. En fin, creemos nosotros que este es uno de los acuerdos quizás más importantes durante los últimos 22 años en Colombia, después de haberse expedido la Constitución Política del 91. Agradecemos su presencia, consejero, y con dignidad los pueblos indígenas continuamos en Minga. Bueno, yo quiero finalmente decir dos cosas. La primera, queremos agradecer toda la solidaridad y el apoyo que tuvimos en el proceso de la Minga por parte de la sociedad colombiana, por parte de los medios alternativos, por parte de las distintas organizaciones sociales, políticas, organizativas, que nos estuvieron acompañando para visibilizar toda esta situación. Y en segundo lugar, llamo a todos los pueblos indígenas del país, todas las organizaciones que participaron y que no participaron en este proceso de Minga, a mantenerse en este proceso, a redoblar esfuerzo para seguir fortaleciendo la autonomía, el territorio y la unidad política y organizativa de los pueblos. A todos ellos, nuestro reconocimiento y nuestro saludo de lucha permanente. El desacato a la jurisprudencia especial pone en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas. Por eso deben unirse para hacer uso efectivo de los derechos fundamentales. Según las instituciones del Estado colombiano, los pueblos indígenas gozan de múltiples derechos en aras del reconocimiento de sus autoridades tradicionales. Lo primero que tenemos es una constitución que protege los derechos de los pueblos indígenas, que reconoce a los pueblos, que reconoce sus autoridades, que reconoce el modelo pluriétnico y multicultural. La creación de Colombia Nativa como canal de televisión es un ejercicio de los pueblos y las organizaciones indígenas que nosotros vemos con muy buenos ojos. Líderes indígenas analizan esta situación que se difunde en diferentes escenarios nacionales e internacionales sobre la atención y protección a los pueblos ancestrales. Ahora que sean ellos mismos quienes nos cuenten la veracidad de dichas políticas. Si uno dice, hombre, pero ¿por qué en los territorios indígenas a esta fecha no les han entregado plenamente la autonomía para el manejo de sus propios asuntos, estos entendidos como el desarrollo de la educación, de la salud, inclusive de cómo avanzar en fortalecer más sus propias culturas, sus economías, ¿cierto? Su distribución territorial? No, eso queda supeditado a lo que digan los pero de los municipios. Y hay otra limitación, no existe tampoco entre el gobierno colombiano una líneas concretas en el tema presupuestal. En Colombia la política pública que debería garantizarse de manera especial a los pueblos indígenas es una política simplemente en letras. Si el Estado colombiano, si los gobiernos en turno aplicaran tal cual como lo plantea la Constitución Política y los tratados internacionales, los pueblos indígenas no tendríamos que tomar medidas de hecho para poder proteger nuestros territorios, ¿no? Las leyes están escritas en el papel, existen las buenas voluntades de algunos funcionarios, pero nuestros indígenas siguen siendo invadidos, masacrados, desplazados y sentimos un exterminio total para los pueblos indígenas. No sentimos la protección ni las garantías del Estado colombiano para proteger la pervivencia de los pueblos indígenas en el país. Se mantiene viva la memoria de Jaime Garzón. Por su natalicio se realizó un acto en su honor. Usted, fuera de hacer humor político, ¿qué más hace?
y él le dice, yo no hago humor político, yo hago crítica política. Jaime Garzón, un crítico del sistema político en Colombia, se valió del humor para hacer pedagogía y ahondar en los temas sociales y políticos del país. Hoy estamos conmemorando su natalicio, porque aunque ya desde el año 99 nos robaron ese hombre que nos dio tanta vida y tanta alegría, pues lo tenemos presente y hoy estaríamos celebrando un año más de su vida, pero hoy queremos recordarlo y qué mejor que uno vivir eternamente a través de sus ideales. Su encuentro con los indígenas se hizo, entre otras acciones, a través de la interpretación de la Constitución para la traducción a lenguas nativas. Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, la experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una Constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Creo que por eso asesinan a Jaime, por pensar y decir diferente. Después del asesinato de Jaime, creyeron que lo mataban. Hay una frase muy linda bíblica, dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Se pregunta, a ver, muerte, ¿usted cree que tiene la victoria? No la tiene. Y en el caso de Jaime no existe. ¿Y usted quién cree que mató a los asesores de los Uguas? Bueno, mi gobierno cree que fueron las FARC, ¿no? Sí. Lo han dicho y hay pruebas. ¿Y no serían, por ejemplo, paracos de la OTSI? Mucho cuidado, es una... No, pero nada es que se le ocurren a uno por allá sin no pensarlo. No, es que... ¿A quién le conviene matar a esos manes a la OTSI? Las ideas de Jaime Garzón siguen vivas. Su hermana desde Banca Radio y desde su casa busca generar espacios para darle voz al pensamiento y a la palabra. Y también la posibilidad de que esto sea un centro cultural, donde ustedes también, los indígenas, los jóvenes, los niños, todo el mundo pueda venir y expresarse. Desde el Bopés, los indígenas Tubú endulzan la palabra, el pensamiento y el espíritu con plantas sagradas, coca, marihuana y yopo. Así se realiza la medicina tradicional Tubú. Que nayu no ve, que nayu no ve, ya que nadie, que nayuca, que nayu no ve, que nayu no ve. Yo pertenezco a la comunidad Tubú Murimasá del departamento del Baupés. Hace aproximadamente 10 años estamos acá en Bogotá. Nos venimos de Mitú desplazados por el problema de violencia. Los cerca de 70 indígenas Tubú, más conocidos como sirianos, han sobrevivido en la capital gracias a la práctica de sus saberes medicinales, artesanías y danza. Eso es lo que trabajo. Es cuestión de plantas también como tabaco, mambe, que nosotros mambeamos. Y nos sentamos y empezamos a hablar e intercambiar sus pensamientos. La medicina propia es una de sus fortalezas. Tratan la enfermedad de manera integral, con cantos, danzas, oraciones, plantas medicinales y rituales. Así nos cuenta la abuela Gloria. Que la enfermedad es más que todo como forma de pensar, es de la mente, eso es lo que más lleva a las personas, a la humanidad para sufrir en esta vida, porque uno siempre quiere tener a alguien que acompañe, que escuche. Lo que yo hago es escuchar. La medicina Tubú se aprende haciendo. El saber se siembra en el proceso de la vida, se hereda en el compartir cotidiano. Kau Akamaduri, Colombia nativa, Haveru Hawaya Duray.
Voces y Vientos del Sur caminan por Bogotá compartiendo la memoria y el pensamiento del pueblo indígena de Los Pastos. A continuación veamos la nota de la agrupación Calpayacta. La resistencia de los pueblos se expresa también en la palabra que se canta, voces y fusión de sonidos con la agrupación Calpayacta. Interpretamos canciones con mensajes, con letras muy fuertes para que la gente sienta que de verdad nuestro pueblo sigue resistiendo y que nosotros estamos ahí para seguir luchando. Nosotros como pueblo de Los Pastos y como músicos del pueblo de Los Pastos simplemente pues tratamos de demostrar lo que aprendimos allá, ¿no? Lo que aprendimos en nuestra tierra, lo que aprendimos de nuestros abuelos. Con la fuerza del mundo andino, convocan desde la música a la unión y defensa del territorio del pueblo colombiano. Campesino, campesino, campesino del arado, campesino. Esa letra, esa canción es bonita porque integra muchas de las luchas por la tierra. La de campesinos, la de indígenas, la de afros también, ¿no? Que también son etnia y también son del campo, son campesinos. Con los vientos del sur se reivindican las luchas de otras voces que no tienen eco. Ellos son Calpayacta en Bogotá. Entonces, por medio de la música queremos hacer una memoria, una reivindicación a toda esa lucha de nuestros pueblos, de nuestros indígenas. A la lucha campesino, a la lucha y a la unión, a la lucha. Por eso cada letra tiene un mensaje, ¿no? De lucha, de reivindicación, de protección al territorio, de amor también, de todo lo que somos y de todo lo que vivimos. Campesino, indígena, colombiano, despierta. En abril del 2005 el INCODER comenzó trabajos en la construcción de la represa del río Ranchería. Con esto se pretendía el riego de la zona seca del departamento de La Guajira. A continuación le presentamos el documental El pueblo Wiwa y la represa del río Ranchería, que narra los diferentes efectos de este megaproyecto que atenta contra la supervivencia física y cultural del pueblo Wiwa. La represa Ranchería, argumento, la construyen con dos propósitos. Uno, el propósito de generar energía. Dos, había que convencer a la población de los municipios para que estuvieran a favor, y era que las poblaciones del sur de La Guajira necesitan agua. Construir las represas para llevarles agua a esos municipios. Hoy, casi 3 años de construida la represa, no le han llevado agua ni siquiera al municipio más cercano. Aquí se los metió el agua a la 1 de la madrugada. Esta era mi casa. Este era el corral de las vaquitas que se los jugó. Por allá venía agua, por allá venía agua, por allá venía agua, por este medio venía agua. Ese plano para allá, eso era comida, yuca. Nos levantamos ahora, ya no se veía. Allá vivía mi cuñado. Allá vivía otro señor que se llama Timoleón, un cachaco, y tenía un papayal allá y se le ahogó también. Eso era pura papaya de para allá. Allá vivía mi cuñado. Para acá más arriba vivía mi otro cuñado. Para allá vivía una comadre mía que se llama Adelina. Aquí habían 12 familias. Bueno, estamos viendo la cara del desarrollo que dice el hermano menor. Mientras que para ellos es desarrollo, para uno es muerte. ¿Qué hace la autoridad ambiental? Otorga permiso para destruir, porque esto es lo que han hecho. Esto está construido en territorio del pueblo Wiwa. Retiraron la biomasa, según ellos, pero hoy la veo aquí. Yo veo la biomasa aquí que está saliendo a flote. Había mucho miedo, había mucho temor de entrar a mostrar esto, porque la dinámica que vivía la sierra no era la mejor. Y recuérdese que para hacer esta represa que hoy aquí estamos, estuvo asociado el conflicto, estuvo asociado a los sectores, a los grupos armados. Que ojalá que los que vean este documental vean el desarrollo. Para algunos alegría, para nosotros es tristeza y desolación y enfermedad. Que no nos traigan megaproyectos, no los necesitamos. Nosotros hemos vivido aquí sin megaproyectos. En el territorio ancestral del pueblo Wiwa, a partir de la línea negra para arriba, que nos dejen quietos. Esas tierras de Santa Elena eran unas tierras de cultivo. Yuca, frijol,
el maíz, ñame. Comenzaron a vender predios, campesinos a vender predios, no, va a haber una represa y uno no le paraba mucha bola a esto. Que eso va a ser algo que va a traer beneficio para el pueblo de Caracolí. Nosotros nunca habíamos visto esto ni teníamos una idea de qué era una represa. Cuando veníamos a ver estaba todo eso ahí, ¿no? Que vamos a trabajar, ahí trabaja una represa, trabaja una represa, trabaja una represa. Es lo máximo, dicen los políticos, que ha sucedido en La Guajira, porque allí van a beneficiar no sé cuántos municipios y reguíos, ellos tienen esas estadísticas. A donde yo vivía decían, allá no llega porque eso está alto, donde tú llegas, donde tú viví. Cuando comenzaron a construir la represa decían, no, ustedes campesinos pueden estar así ahí, que eso no se va a llenar todavía. Porque los que hicieron la represa y que pusieron 3 años para que se llenara. Y antes del mes, la represa se llenó. Ya habían inundado todos los cultivos, todo el terreno valioso para la producción y los sitios sagrados. Nadie nos avisó, no llegamos a ninguna consulta porque no nos dijeron el daño que nos podía causar la represa. La enfermedad que nosotros sufrimos fue la del dengue ese, que nosotros no sabíamos lo que podía haber, lo que era eso. Un dolor de cabeza, un malestar en el cuerpo, el estómago se le hincha. Un pelado de aquí, dueño de 8 hijos, fue el primero que se enfermó de eso. Cuando lo sacaron de aquí, que se lo llevaron para San Juan, entonces dijo él, me voy pero no vuelvo. Fue el muchacho. Y así fue. A los 3 días de estar allá murió. Para nosotros el desarrollo es defender nuestra madre tierra, defender nuestra identidad cultural con todos sus principios. Este documental es solo una muestra de los tantos atropellos que se cometen contra los pueblos indígenas en este país. Es por eso que las comunidades se unen para luchar por sus derechos. Colombia Nativa, Huire Juerelco, Uritipue.